Bienvenidos amigos, están escuchando La Voz del Evangelio Eterno, un programa presentado por el Ministerio del Evangelio Eterno, fundado en 1992 por creyentes adventistas del séptimo día. Este es un programa cristiano dedicado a presentar el cumplimiento profético, la advertencia y la revelación de los últimos tiempos, a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente al programa La Voz del Evangelio Eterno. Como siempre, yo soy su pastor y amigo, Rafael Pérez, quien les invita de inmediato a que tengamos unas palabras de oración. Oremos. Amante Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias una vez más por darnos la oportunidad de abrir su palabra. Amén. Queremos pedir su bendición, su dirección y especialmente oramos por nuestros amigos y hermanos que están en sintonía de este programa en el día de hoy. Que sus mentes puedan ser aclaradas y que el Espíritu Santo les hable a sus corazones para que puedan entender este mensaje tan importante para el día de hoy. Pedimos su ayuda y su dirección de esta programación. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. 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 Vamos a continuar en este día con esta miniserie que le hemos titulado La enemistad de Satanás contra la ley de Dios. O también podríamos decir la enemistad de Dios, de Satanás, contra el gobierno de Dios. Contra el trono de Dios. O el trono de Dios, ¿verdad? Porque el trono es, ¿qué cosa? La ley es el fundamento de ese trono, del gobierno de Dios. Amén. Y hemos estado analizando hasta aquí que Cristo nos muestra, la palabra de Dios nos muestra, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que ese trono, ese gobierno de Dios va a ser y es como eterno. Amén. Eterno. Así es. Y que sus súbditos, o sea, todos aquellos que quieran pertenecer al reino de Cristo, nos sometemos o a la ley de Dios o nos uniremos al gran apóstata. ¿Sabe una cosa? Antes que continuemos el bosqueo, siempre hay un gran material que el Espíritu Santo va poniendo en nuestras mentes. ¿Sabe qué? Pablo lo presenta así. El apóstol Pablo, el gran expositor de la gracia de Cristo. En el libro de los Romanos, capítulo 6, note cómo dice aquí el apóstol Pablo. Algo maravilloso. O sea, otra vez, desde el mismo comienzo, Satanás mostró de que el desacuerdo de la ley de Dios y una tercera parte de los ángeles se unieron a él. ¿Ok? O sea, el meollo de todo este gran conflicto está centrado en la ley, en el gobierno de Dios. Por eso en los últimos días la Biblia presenta que van a haber dos grupos. Una gran multitud siguiendo al hijo de pecado, al hijo de perdición, a la gran Babilonia, la gran ramera de Apocalipsis 17, con todas sus hijas, o al Cordero, un pequeño remanente, al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ojalá que en ese grupo podamos estar nosotros y las personas que están sintonizando este programa el día de hoy. Ese es el propósito de nosotros gastar cientos de miles, literalmente cientos de miles cada año de dólares para presentar esto en periódicos, televisión, radio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el apóstol Pablo, note cómo dice allí, capítulo 6, los versículos 15 en adelante. Si fuera tan amable, mi hermano. ¿Hasta dónde desea que lea? Vamos a ir leyendo 15, 16 y vamos a hacer un paréntesis. Dice así el Señor en su palabra, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pregunta el apóstol. En ninguna manera, responde él. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos o siervos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte? El pecado va a traer muerte, no va a traer vida eterna. Muerte eterna. Muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23, la primera parte, y ya vimos en los programas anteriores que la palabra pecado, de acuerdo a 1 Juan 3:4, es transgresión de la ley de Dios. Muy bien, muy bien. Dice del pecado para muerte
o de la obediencia para justicia. O sea, lo que Pablo está diciendo, porque estamos bajo la gracia, vamos a ir transgrediendo la ley de Dios. O sea, la gracia no es una licencia para seguir transgrediendo la ley de Dios. Al contrario, la gracia de Cristo en nosotros hace un cambio de vida, nos cambia el corazón, nos quita ese corazón de piedra, que es un corazón impío, transgresor, desobediente, y nos pone ese corazón nuevo, ese corazón de carne que nos lleva a la obediencia perfecta a todos sus mandamientos. Amén. Pero ¿cómo Satanás ha invertido esa hermosa verdad que usted acaba de expresar ahí? Vamos a ver, ¿cómo es que Satanás ha invertido eso hoy? Bueno, de la manera de que... De acuerdo a las iglesias populares. Sí, de la manera que Satanás ha hecho creer de que la gracia pues nos da la licencia para seguir transgrediendo la ley de Dios. Eso es lo que Satanás le ha hecho creer a la gran mayoría, tristemente, del mundo profeso cristiano hoy. Muchos piensan de que ya al venir y conocer del Evangelio o aceptar a Cristo como Salvador personal, ellos creen que pueden seguir transgrediendo la ley de Dios, pero eso es algo como contradictorio, pastor, porque si yo digo que yo me he entregado a Jesús y que he aceptado a Cristo como mi Salvador, eso doy a entender de que Cristo me ha salvado a mí del pecado, que es transgresión de la ley de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que yo he aceptado a Cristo como mi Salvador si sigo transgrediendo la ley de Dios, si sigo viviendo en pecado? Eso no es bíblico. Eso es una confusión. Es una contradicción. Es parte de Babilonia. Es correcto. Babel, Babilonia. Me vino a la mente vamos a seguir ahí un poquitico más. En Romanos 6, pero aquí, cuando el ángel le anunció el nacimiento de Jesús, déjeme leérselo, le dijo a José, dice, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. No en sus pecados, no en sus transgresiones, no. Lo iba a salvar, le iba a dar a través de su gracia la capacidad, la fortaleza Amén. de llegar a ser hombres y mujeres obedientes, adherirse al trono, al gobierno de Dios. Eso es lo que la mayoría de las personas no entienden. Por eso, como leíamos en el programa anterior, que usted citó ese texto de Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia soy salvo. O sea, la gracia de Cristo Jesús es el poder de Cristo Jesús obrando en nuestros corazones, que nos da el poder para obedecer la ley de Dios. Nos da el poder para ser salvos de nuestros pecados. Solamente, amigos y hermanos que están en sintonía de este programa, recuerden siempre eso. Solamente Cristo tiene el poder para salvar. Amén. Jesús dijo, yo he venido a salvar lo que se había perdido. Solo Jesús puede salvarte. Muchas personas piensan que por estar en determinada denominación religiosa o ser miembro de determinada iglesia, creen que son salvos, pero hay muchos, tristemente, que están dentro de sus iglesias, que forman parte de alguna denominación religiosa, pero todavía son esclavos del pecado. Y solamente Cristo Jesús puede salvarnos, porque el versículo 16 de Romanos, o diría el 17 de Romanos 6, dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos, tiempo pasado, o sea, éramos esclavos o siervos ¿de qué? Del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea, ya nosotros no somos más esclavos. ¿Y el versículo 16 del capítulo 6 de Romanos? Ya lo habíamos leído, pero lo vuelvo y lo leo si te gusta. Dice, sí. ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Tenemos que someternos a Cristo Jesús para que Cristo Jesús nos dé el poder para poder vencer el pecado. De lo contrario, Pablo está diciendo aquí, estamos sometidos a la transgresión que es y al pecado que el autor Exactamente. es ¿quién? Satanás. El gran rebelde. El gran rebelde del gobierno de Dios. Porque en eso estamos basando esta serie. Por eso es que Satanás se ha rebelado contra el gobierno de Dios. Por eso es que Satanás, Pastor Pérez, odia tanto esa ley moral. Y por eso nos hemos dado nosotros a la tarea de presentar esta miniserie. La enemistad de Satanás contra la ley de Dios. Porque Satanás sabe,
amigos y hermanos que nos están escuchando, Satanás sabe que si ustedes y nosotros estamos obedeciendo fielmente cada uno de esos mandamientos, estamos libres, somos libres. Por eso Pablo la llama la ley de la libertad. San Pablo. Santiago, perdón. Santiago 12. Exacto, Santiago. Noten lo que dice el apóstol, diría el salmista David en el Salmo 119. Dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, dice Salmo 119 y el versículo 44. Y el 45 dice, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Satanás no quiere que nosotros seamos libres. Satanás lo único que desea es que nosotros sigamos siendo esclavos del pecado. Esclavo de él. Exactamente. Y Satanás sabe que si nosotros estamos obedeciendo fielmente esa gracia de Dios, esa ley de Dios, por la gracia de Cristo Jesús en nuestros corazones, vamos a ser libres. Amén. Amén. Y Satanás no quiere eso. Pues, ¿me permite ilustrarlo rapidito? Si yo le pregunto a usted, ¿quiénes son los que están por lo general en las cárceles? Los que están presos. ¿Aquellos que han violado la ley de Dios? Por supuesto. ¿O aquellos que han obedecido la ley de Dios? No, los que han violado la ley de Dios. Por lo general, yo sé que hay injusticias, pero en todos los países, incluyendo Norteamérica, ¿okay? Pero por lo general, las personas que están presas, que han perdido la libertad, es porque han violado la ley, las leyes. Es porque han cometido un delito. Pero Satanás invierte eso y dice, en el mundo espiritual, no, como tú eres libre, Cristo te libertó ya, no tiene que estar guardando los mandamientos. Ese asunto de guardar el sábado, no, hombre, no, eso ya fue clavado en la cruz, y etcétera, etcétera, etcétera. Y así hay millones y millones de personas que están siendo engañadas y al final serán destruidos con ese gran apóstata que se llama Satanás, con sus ángeles, porque fueron engañados por él. Pero volviendo a la ilustración que usted hace, la persona que está detrás de las rejas, por ejemplo, digamos, como usted dice, es cierto que hay muchos casos, y lo hemos visto en este país, de personas que han salido libres después de 30 o 35 años y que se probó de que verdaderamente habían sido acusados injustamente. Pero en este caso, supongamos que una persona que sí verdaderamente tuvo que ir a parar a la cárcel porque sí cometió un crimen y se le probó que cometió ese crimen, o un robo, o cualquier otro tipo de... Exacto, cualquier otro tipo de violación de la ley moral de Dios. Obviamente esa persona paga un determinado tiempo en la cárcel, pero hacemos una pregunta, Pastor Pérez. ¿Le da a esa persona la licencia o libertad después de que salga de la cárcel, después de que haya pagado su pena, bien sea de 10, 15 o 20 años? ¿Le da esa libertad a esa persona, licencia para seguir transgrediendo la ley? Para volver de nuevo. Para volver a delinquir en violar la ley de Dios. Por supuesto que no. O sea, ¿qué pasa? Otra vez vuelve tras las rejas. Por supuesto. Eso es lo que, y eso es lo que el mundo llamado cristiano no entiende. No entiende ese concepto. Pero vamos a seguir. Ojalá que sí. Bueno, no podemos ser tan negativos. Déjame aclarar, estoy muy contento de oír a personas que nos llaman, nos escriben, nos están comunicando de que por la gracia de Dios han estado entendiendo estas verdades. Amén. Están comunicándose a sus familiares. He escuchado casos como sus esposas o los esposos, los hijos, familias enteras están viniendo al conocimiento de estas verdades y por la gracia de Cristo queremos en un futuro quizá traer a algunos de esas personas para que nos den su testimonio. Amén, ¿Por qué amén. no? Ok, vayamos entonces, usted leía en el Antiguo Testamento y el Nuevo esta gran verdad de la ley de Dios. ¿Sabe una cosa? En su primer discurso, cuando Cristo vino aquí a la tierra, que se encuentra en Mateo 5, Él introdujo también esa gran verdad. Ese principio. Ese principio de su gobierno. Léalo, por favor. Mateo 5, 17 y 18. Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Cómo él iba a venir a abrogar la ley de Dios sabiendo que la ley de Dios es la base del gobierno celestial? Versículo 18 de Mateo 7 dice, porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora,
¿qué respuesta usted le daría a alguien? Porque yo he escuchado llamados ministros, llamados predicadores, que leen el versículo 17 y le dicen, lo leen así: no penséis que he venido para abrogar, o sea, para transgredir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ellos dicen, usted ve, ya Cristo la cumplió por usted. Cristo la cumplió por nosotros. Y las congregaciones, vaya, inocentemente dicen amén, aleluya a eso. O muchos hoy ponen en duda de que esta ley que está hablando Jesús en el versículo 17 no tiene nada que ver con la ley de Dios. Pero el versículo 21 lo aclara. Claro. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Y el versículo 27 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. O sea, Cristo está hablando de esa ley moral. De los 10 mandamientos. Claro, claro. Y el 19 usted no lo leyó. El versículo 19 de Mateo capítulo 5 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Por qué es grande? Va a ser grande en el reino de los cielos, porque esa es la característica del gobierno de Dios. Amén. Ha magnificado, ha cumplido, ha seguido con ese, ha demostrado que quiere ser parte del trono de Dios. Como leíamos en unos programas hacia atrás, allá en Apocalipsis 3:21, Cristo, Dios nos invita. Él va a traer a sus redimidos y lo va a sentar en su trono. Pero ese trono no va a ser una forma usurpada, ni lo van a tomar los redimidos a través de la violación a la ley de Dios. A lo contrario, van a tomarlo porque han sido obedientes, han demostrado en sus vidas que pueden ser confiables para ser parte del trono de Dios. Amén, así es. ¿Verdad? Ok, entonces, espero que quede claro ese asunto. Yo le ilustro a la gente cuando leo el versículo 18, hasta que esté el cielo y la tierra. Para aquellos que enseñan que la ley de Dios fue clavada en la cruz. Yo digo, mire por la ventana. Todavía yo veo ahí el cielo. Todavía vemos la tierra. Usted va a caminar. Caminamos sobre la tierra. Así que todavía la ley de Dios permanece para siempre. Amén, así es. Para siempre. Jesús es nuestro ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál fue la advertencia que Dios le dio a nuestra primera pareja allá cuando lo colocó en el mismo Edén? ¿Qué fue lo que le dijo? Es muy importante estos textos que vamos a compartir, Pastor Pérez, porque muchas personas piensan de que la ley de Dios comenzó en Sinaí, cuando Dios se la entregó a al pueblo de Israel en 2 tablas de piedra. O sea, que fue dada solamente para los judíos. Es correcto. Entonces, antes de Sinaí no existía supuestamente la ley de Dios, pero vamos a empezar por el principio. En Génesis 2, capítulo 15 al 17 nos dice, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, versículo 16. Y mandó, oiga esa palabra es clave, y mandó a Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Ok. Mandó, esa palabra mandó en hebreo es sabá y significa mandamiento, ordenar, prohibir, prescribir o constituir. O sea, otra vez, vemos la eternidad de la ley de Dios, lo eterno que es la ley de Dios, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Qué más? Bueno, en Romanos, sí, capítulo 5 y el versículo 14, algo muy importante para nosotros poder estar seguros, poder pisar en tierra firme y estar seguros de que la ley de Dios, que es eterna, porque es la base de su trono, y ya lo habíamos leído en el programas anteriores, en el Salmo 45 y el versículo 6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Eso significa que la ley de Dios es eterna, no comenzó en Sinaí, como muchas personas creen. Entonces, ¿cómo sabemos?
¿Cómo poder probar con la Biblia de que Adán y Eva, a pesar de que no tenían la ley de Dios escrita en 2 tablas de piedra, cómo podemos saber de que ellos la tenían escrita en sus corazones? Vamos al libro de Romanos capítulo 5, versículo 14. ¿Usted desea leerlo, pastor, o lo Sí, leo sí, yo? no, está bien, vamos a leerlo aquí. Ahí está en Déjame el leerlo. bosquejo. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, Adán, obviamente, está diciendo, nos está mostrando la palabra de Dios, que él transgredió. La razón por la cual él murió es porque él tuvo que transgredir una ley de Dios, porque la paga del pecado es que Muerte. es muerte. Y Si ya Adán vimos- no hubiese pecado, no tenía que morir. Es correcto, y ya vimos en el programa anterior que de acuerdo a 1 de Juan 3:4, el pecado es transgresión de la ley, y dice claramente que Adán transgredió, o sea, pecó contra Dios, y Eva también hizo lo mismo. Lo leemos en 1 de Timoteo 2:14. Y Adán no fue engañado, dice el apóstol Pablo, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. O sea, ambos transgredieron la ley de Dios, desobedecieron a Dios. ¿Dónde estaba escrita esa ley? No en tablas de piedra, la tenían escrita en sus mentes, en sus corazones. Amén. Amén. Y hablando de Génesis, quizá lo vamos a repetir más luego, ahí en el bosquejo, pero diciendo que estamos en Génesis, en el capítulo 2, hablando específicamente del 4º mandamiento, ¿verdad? Del 7º día como apartado desde la creación. Así no es. a los judíos, no a los judíos, porque Adán y Eva no eran judíos. No existió ni siquiera un judío hasta 2500 años después. Así es. De lo que usted va a leer, por favor. Léalo ahí. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, dice Génesis 2:1, y todo el ejército de ellos, versículo 2. Y acabó Dios en el 7º día. ¿En qué día? Séptimo. En el 7º. Específico. Exactamente, la obra que hizo, y reposó en el 7º de toda la obra que hizo. Allá vimos lo primero que hizo Dios, acabó y reposó en ese día. Y el versículo 3 nos dice, y bendijo Dios al día 7º, nuevamente enfatiza cuál día, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea, Dios hizo 3 cosas en ese 7º día. Reposó, lo bendijo y lo santificó. Amén. Otra vez, más de 2000 años antes que existiese un judío. Así que esa es otra de las muchas fábulas, tradiciones, cuentos de camino que se ha introducido dentro del cristianismo, que han llegado a ser muy populares, esos cuentos, esas mentiras, esos engaños de que el sábado fue dado para los judíos. O sea, lo que pasa es, debemos aclarar, sí, cuando Dios aparta al pueblo judío, al pueblo de Israel, para que les representen aquí en la tierra, es cierto, Dios le confió a ellos, no solamente el sábado, le confió, dice Pablo, toda la palabra. Eso, o sea, Romanos capítulo 3 lo menciona. Si quieren podemos leerlo. Pablo hace una pregunta y él da la respuesta. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? O sea, el ser judío. Versículo 1 del capítulo 3. Sí, versículo 2, ¿qué dice? Él da la respuesta. Dice mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. No dice allí que le fue confiado el sábado solamente. A los judíos Dios le confió, ¿qué cosa? La palabra. La de Dios. palabra. El mensaje, la verdad. Es como decir hoy día, Dios le ha confiado a su pueblo, a su verdadero pueblo, que sea la luz del mundo. Amén. Por eso nosotros, por la gracia de Cristo, presentamos estas verdades. Porque Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Y por eso tenemos que ser esa luz. Por eso Cristo le dijo a la mujer samaritana junto al pozo de Jacob, la salvación viene de los judíos. Porque los judíos, bueno, hablaba porque él era judío también, ¿no? Claro.
Y en los judíos habían sido los depositarios de esas grandes de los verdades. oráculos de Dios. De esos oráculos que iban a hacer salvación hasta lo postrero de la tierra, como dice el profeta Isaías. Porque ese fue el plan de Dios cuando levanta al pueblo de Israel, que fuesen luz y fuesen salvación hasta lo postrero de la tierra. Lamentablemente, la historia bíblica nos dice que el pueblo judío no cumplió con ese cometido. Pero volviendo al caso, al punto que usted trajo de Génesis 2, me llamó mucho la atención, pastor, porque cuando Dios crea el mundo, Jehová, el creador de los cielos y de la tierra, dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 7, que es el mensaje del primer ángel, dice, temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y noten lo que dice la segunda parte del versículo 7, presten mucha atención. Y adorad a aquel que hizo, o sea, que creó el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es muy importante, Pastor Pérez, este texto de Apocalipsis 14:7, porque nos está diciendo la Biblia que a quien nosotros debemos de adorar es solo aquel que es el creador de los cielos y de la tierra. Y el único mandamiento, como usted decía en el programa anterior, el único mandamiento que nos enseña y nos muestra quién es el creador de los cielos, de la tierra, del mar y de todo lo que existe en este mundo es el sábado. Amén. Por eso insistimos en esto. Si el sábado se hubiese guardado fielmente desde el principio de la creación hasta nuestros días, no existiera ni un solo ateo, claro. no existiera ni un solo idólatra y no existieran tantas y tantas denominaciones religiosas. Y esa falsa teoría que ha llegado a ser tan popular de la llamada evolución sería un cuento que ya estuviera tirado en el zafacón de la basura. Así es. Pero Satanás, otra vez, el gran engañador, ha creado todo eso, ha ido tratando de socavar nuestra confianza, nuestra fe en la palabra de Dios. Y por eso hay tantos ateos, tantos evolucionistas que creen en la evolución, tantos incrédulos y muchos que dicen que son cristianos, pero que al final no entrarán al reino de los cielos porque no quisieron seguir el gobierno de Dios, sus leyes, ¿verdad? Sigamos. Bueno, el mismo Satanás se ha opuesto desde el principio, desde la misma creación del universo, del mundo, se ha opuesto a esa ley moral. Satanás se dio cuenta de que Dios, cuando creó a nuestros primeros padres, cuando les dio ese jardín, ese hermoso jardín del Edén, también les dio esa ley moral. Sí, señor. Y noten lo que dice Génesis 3, del 1 al 4. Dice, pero la serpiente era astuta. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, de acuerdo a Apocalipsis 12, 7 al 9. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. En otras palabras, lo que la serpiente está queriendo decir en este texto bíblico, Pastor Pérez, de Génesis capítulo 3, versículo 1, dice, con que Dios os ha dicho que hay que obedecer esa ley, que no hay que desobedecerle. Eso es lo que le está diciendo Satanás a la mujer. Y la mujer le respondió a la serpiente, dice el versículo 2, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, Dios nos dice, nos dio esta ley, estos mandamientos, y podemos comer de todos los frutos del huerto, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no vas a morir. Pastor, podemos decir con plena seguridad que ese árbol de la ciencia del bien y el mal representa la ley moral de Dios. Si nosotros la transgredimos, morimos. Si la obedecemos, viviremos. Amén, amén. Y sabe una cosa, siguiendo con este pasaje bíblico, podemos comparar. La Biblia no dice que ese árbol tenía veneno, el que Dios le dijo. No, porque la mujer comió y no se murió instantáneamente. No dice que era malo. Dice, a lo contrario, dice que era hermoso, codicioso, ¿no? Todo lo que Dios creó era bueno. Podemos decir que ese árbol era tan bueno como los demás árboles. Pero había una diferencia entre ese árbol y los demás árboles. ¿Cuál era? Vamos a ver. Bueno, ojalá que no la haya tomado fuera de base.
No. Sí, la diferencia era que ese árbol, bueno, Dios le había dicho, de ese árbol no podían comer. Era igual que todos los árboles, pero la diferencia era en qué cosa. En lo que Dios mandó. Era una prueba de qué. De obediencia. Obediencia. Óigame, con razón, ese es un pastor lopera, todo un ministro. O sea, es tan sencillo. Traigo esto a colación. Porque muchas buenas personas dicen, pero no hay diferencia entre el viernes, el domingo o el sábado. No, son 24 horas, viene el sol, sale, se oculta el sol. No hay diferencia. Y yo digo, es verdad. No hay diferencia. Igual que en el árbol que estaba allí, no había diferencia. Pero todo consistía en que Dios había puesto una prueba de obediencia. Amén, amén. Y hermanos y amigos, Dios está presentando esa prueba, ha venido presentando a través de los siglos esa prueba de obediencia. ¿A quién nos vamos a unir? ¿Al gran apóstata? Rebelde. ¿Al gran rebelde Satanás? ¿O a Cristo Jesús? Permítame introducir aquí, en Daniel 8, porque usted leyó ahí en Génesis 3 que la serpiente era astuta. ¿Sabe una cosa? Que Él ha levantado instituciones que también la Biblia dice, la palabra de Dios, que están usando de su astucia. Así es. Sagaz, engaños, para destruir a muchos. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios, no es mía. Así es. Léalo en Daniel 8:25. Dice, con su sagacidad, está hablando aquí del sistema del cuerno pequeño. De un poder que se estaría levantando dentro del Imperio Romano. Después vamos a estudiar eso. Estaría levantándose dentro del Imperio Romano, que pretendería, que iba a pensar. Fíjense, Daniel se le estaba mostrando esto unos 1000 años, casi 1000 años antes de aparecer este poder. Increíble, ¿verdad? Unos 600 años antes de Cristo, Dios le muestra a su siervo Daniel, a este profeta, que en el futuro se levantaría un poder que a lo principio era pequeño, un poder pequeño, pero que sería grande, Llegó a ser más grande que los demás 10 cuernos. y más grande que todos los poderes. ¿Ah? ¿Cuál sería ese poder? No tenemos que decirlo, mi hermano. Aquí ustedes tienen que permitir que el Espíritu Santo dice que es un poder religioso, político. Se iba a introducir en la política, tan religioso que iba a pretender cambiar la ley de Dios. ¿Pero qué cosa más iba a tener ese poder? Léalo. Dice que con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y con paz destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Ese príncipe de los príncipes es Cristo Jesús. Amén. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Dios mismo se va a encargar de juzgar Y este destruir, poder, y exacto, destruir ese sistema. y destruir este sistema porque se ha rebelado y se ha levantado en contra del gobierno de Dios. Y la misma palabra que se usa aquí, que se usó para la serpiente en Génesis, su sagacidad, sus engaños, es el mismo aquí que se usa. Es una descripción. Dice, usa sagacidad. Predica de la paz. Astucia. Sí, su astucia, ¿verdad? Y predica de la paz, del amor. ¿Cómo ustedes se atreven, me dice mucha buena gente, a querer decir que estas profecías se aplican a un hombre que predica tanto la paz y el amor? Bueno, eso decía la Biblia, para destruir a muchos. Iba a querer tomar las funciones de Dios. Así es. Para engañar. Sí. Entonces, hermanos y amigos, tenemos que todo esto son profecías que están relacionadas a para que podamos entender cómo trabaja ese gran engañador, ¿verdad? Satanás, que se ha empeñado en querer dañar, destruir el gobierno de Dios. Él no viene y lo hace abiertamente. Si lo hiciera abiertamente, imagínense. Entonces, lo que hace es que se disfraza.
¿verdad? Por eso dice que la serpiente era astuta, o sea, usa la astucia. Y me gustaría, pastor, antes de que usted presente lo que va a presentar, me gustaría hacer una apelación Amén. verdaderamente en Cristo Jesús a nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando o están sintonizando este programa en el día de hoy. Dice la palabra de Dios claramente en esa última parte del versículo 4 de Génesis capítulo 3, cuando le dijo a la mujer, o sea, a la serpiente, a Eva, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, en otras palabras, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, Pastor Pérez, ha usado este argumento aquí en la tierra por más de 6,000 años. Lo usó en el cielo cuando engañó a la tercera parte de los ángeles celestiales. No se preocupen que si nos rebelamos contra el gobierno de Dios, nosotros vamos ¿a qué? Vamos a obtener la victoria. Vamos a vivir para siempre ocupando el trono de Dios. Exactamente, eso fue el engaño, la astucia de Satanás. Y en la desobediencia. Exactamente, y cuando fue lanzado fuera el gran dragón, como dice Apocalipsis 12, del 7 al 9, a esta tierra, usó ese mismo argumento para engañar a Eva y para engañar a nuestros primeros padres. O sea, en otras palabras, Satanás le dice al hombre, si usted desobedece la ley de Dios, usted no va a morir. Usted va a vivir eternamente. Queridos amigos y hermanos, el llamado que nosotros le hacemos a través de este programa a cada uno de ustedes, no sigamos creyendo más la mentira y el engaño de Satanás. El obediente alcanzará la vida eterna. El desobediente a esa ley moral de Dios cosechará tristemente la muerte eterna. Así es. Déjame invitarlos a ustedes a que llamen, ordenen, escriban o vayan a nuestra página electrónica y puedan leer. Yo les prometo, le voy a hacer una promesa a ustedes. Les voy a prometer algo. Si usted lee este material, panfleto que hemos puesto, se llama El Anticristo Identificado, el cuerno pequeño identificado, ese poder que está allí en Daniel, que está en Apocalipsis. Si, yo le prometo, si usted lo coge con una mente abierta, en oración, con su Biblia, no importa que tenga la Biblia católica, la Biblia, como le llaman ellos, de los protestantes, o sea que la Reina Valera, no importa qué Biblia sea, coja su Biblia, sin leer los comentarios, claro, que han puesto los líderes de esas iglesias, coja solamente lo que es la palabra de Dios. Léalo, leyendo este panfleto, yo le aseguro que van a entender y nos van a llamar, nos van a escribir diciendo, como lo han hecho ya, por no decir miles, cientos de personas a través de los años. Millones de personas han leído esto. Y para la gloria de Dios, ministros nos han llamado y me han dicho, pastor, yo estuve X cantidad de años en seminarios y nunca había entendido tan claro de quién era que se refería la Biblia hasta que leí ese estudio que ustedes han puesto, para la gloria de Dios. Así que léanlo, estudienlo con sus Biblias y yo les aseguro que van a entender. Nos van a llamar, nos van a escribir diciendo que ya saben qué poder es que está describiendo la Biblia allí. ¿Ok? Muy bien. Satanás Sigamos. es el gran rebelde, pastor. Se reveló desde un principio, ya lo leímos, no tenemos que volverlo a leer. Apocalipsis 12, del 7 al 9. Ahí comenzó la gran controversia, fue en el cielo precisamente. Pero los ángeles que no se unieron a la rebelión de Satanás, adoran a Dios. ¿Por qué? Porque se deleitan en obedecer la ley de Dios. Sí, yo iba a decir solamente, hemos dicho que en estos últimos tiempos todo el gran conflicto va a girar en cuanto a las leyes o al gobierno de Dios. Pero ¿sabe una cosa? ¿Qué es en sí lo que está queriendo? ¿Qué es lo que quiere Dios del hombre? No es que le sigamos, que le obedezcamos, como hemos dicho, que le adoremos. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Satanás cuando lo tentó en el desierto? Jesús le dijo, mira, te doy todo esto, todos estos reinos.
Satanás le dice a Jesús. A Jesús, si postrado me adorares. me adorares. Satanás siempre ha querido ser adorado desde un principio. Ese fue su objetivo cuando quiso derrocar el gobierno de Dios en el cielo, porque quiso establecer su propio trono, ya lo leímos. Buscaba adoración. Exactamente, siempre ha querido buscar adoración. Por eso Satanás odia tanto, Pastor Pérez, ese cuarto mandamiento, porque es el único de los 10 que nos dice quién es el creador de los cielos y de la tierra. Y por lo tanto, solo a Él tenemos que adorar, porque así lo dice Apocalipsis 14:7. Adorad a aquel que hizo o que creó el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y Satanás quiere erradicar ese mandamiento de la mente de las personas. ¿Por qué? Porque Satanás quiere ser adorado Él mismo. Yo no quiero que ustedes adoren a Dios, yo quiero que ustedes me adoren a mí. Obviamente la gente estará diciendo, pero ¿dónde se adora a Satanás? Yo no conozco una iglesia o un lugar o un centro religioso donde se vaya a adorar directamente a Satanás. Obviamente Satanás siempre trabaja detrás de bastidores. Ha levantado sistemas en esta tierra, como usted lo mencionó, movimientos en esta tierra, religiones falsas, y cuando las personas adoran a esas religiones falsas, están adorando directamente a Satanás, que es el gran rebelde. Bueno, déjeme decir, eso no lo dijo el pastor Lopera. Escuchen, eso no lo dijo usted, no, lo dice la Biblia. Vamos a buscarlo, Eso son palabras bien serias. No quiero que nadie nos vaya a escribir, nos vaya a decir o querer interponerse con estos programas. No, aquí estamos leyendo la palabra de Dios. Así es. Si se van a enojar, tienen que enojarse con Dios. Dice, usted dijo que están adorando a ¿quién? A Satanás, a Satanás, al dragón. es. Eso dice la Biblia. Note como dice Apocalipsis 13, describiendo que en otras ocasiones vamos a estudiar eso con gran, más profundidad. Pero dice aquí qué cosa, capítulo 13, versículo 3. Dice, hablando de esa primera bestia que sube del mar. O sea, que sube de multitudes, Sí. naciones. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, dice el versículo 3 de Apocalipsis 13. Pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra, ahí es donde está la gran tragedia, pastor, que la gran mayoría, usted decía en el programa anterior, ese hermano que le hizo la pregunta a usted, entonces todo el mundo se va a perder, porque dice, toda la tierra fue en pos de esa bestia. Y el versículo 4 dice, y adoraron ¿a quién? Al dragón. Al dragón. Que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? O sea, las personas que están adorando un falso sistema de religión no están adorando a Dios, están adorando tristemente al dragón, que fue el que ha sido el creador de ese sistema que se opone rotundamente o que va en contra de la voluntad de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. No lo decimos nosotros. Ya lo hemos leído aquí, ¿verdad? Y entonces me gustaría que usted leyera el versículo 8, porque ahí dice también en cuanto a la adoración del capítulo 13. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y sigue diciendo, si alguno tiene oído, oiga otra vez. Es un llamado singular. O sea, pastor, la Biblia nos está diciendo claramente que la gran controversia en el tiempo del fin va a girar en torno a la verdadera adoración versus la falsa adoración. Amén. La verdadera adoración va de acuerdo a lo que dice Dios en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. O sea, obedeciendo los mandamientos de la ley de Dios. Si nosotros, amigos y hermanos, estamos obedeciendo fielmente esa ley moral de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento que tiene que ver con la adoración a Dios en el verdadero día de reposo, el sábado de Jehová, nosotros, sin temor a equivocarnos, estamos adorando al verdadero Dios. Amén. Y estamos demostrando que por la gracia de Cristo queremos ser parte de su gobierno, no del gobierno del rebelde y del apóstata y del engañador, ¿verdad? Que estamos aquí tratando de desenmascarar. Volvemos y hacemos énfasis en Apocalipsis 12:17. ¿Por qué Satanás odia tanto ese remanente? Porque ese remanente fue el único grupo pequeño en esta tierra que no se somete a las leyes o al gobierno de Satanás. Y por eso Satanás odia tanto ese remanente. Por eso dice, se llenó de gran ira y se fue a hacer guerra contra la mujer y contra el resto, o sea, la descendencia de esa mujer
que son los que guardan los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto, el sábado, y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, déjame hacerle una pregunta, mi hermano. Para esta gran audiencia en varios países, incluyendo Norteamérica y América Latina, que se está presentando, ¿qué invitación o qué reto debemos lanzarle ahora a nuestra audiencia? O la pregunta sería, ¿podrán ellos ser también parte de ese remanente? Por supuesto que sí. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Por supuesto que sí, volviendo a la obediencia, volviendo al camino de los mandamientos de Dios. Pero muchos, ¿cómo podrán venir a la obediencia si ellos creen que están obedeciendo a Dios? Porque están siguiendo los mandamientos o las enseñanzas que sus líderes le están diciendo. Bueno, tenemos que usar el termómetro que está en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. O sea, ¿cuál ley? La ley de Dios. Y al testimonio. La Biblia dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio es la palabra de Dios. A la ley de Dios y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, están todavía en tinieblas. O sea, no importa cuán grande sea la institución, no importa cuán prestigiosa, cuánto influencia tenga en el mundo, cuántas riquezas, no importa. Lo que la Biblia dice es, si no están de acuerdo a la santa ley de Dios, dice ahí, no les ha amanecido. Es parte del gran apóstata. Ahora, bueno, en los días de Noé no todo el mundo estaba en lo correcto. La mayoría se perdieron. wow. Solo 8 se salvaron. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Que la venida de él sería ¿qué? Como los días de Noé. Wow. Pero ¿pueden ellos llegar a ser nuestra radio audiencia cada uno o televidentes, cada uno ser parte de este remanente? ¿Sí o no? Por supuesto que amén, sí. amén. Esa es la buena noticia. Por eso estamos trayendo estos programas. Aún para los ministros que nos escuchan, ¿verdad? Aún para el clero más encumbrado, pero tenemos que humillarnos a la palabra de Dios. Mire lo que dijo el salmista David en el Salmo 119 y el versículo 63. Ajá. ¿De qué manera podemos ser compañeros o podemos ser... mire, esa palabra compañero, Pastor Pérez, del versículo 63, me llamó mucho la atención cuando yo la leí en hebreo. Porque la palabra compañero en hebreo es haber, con K al principio, haber. Okay. Y significa asociado, compañero, alianza, unión, unir o juntar. Entonces, Cristo, miren bien lo que está sucediendo aquí. Cristo en este momento está uniendo a sus escogidos. Amén. ¿Sí o no? Amén. Cuando los ángeles vengan, dice que va a unir, va a recoger. recoger a todos sus escogidos. Que muchas veces representa a sus escogidos como el trigo. Exacto. Ajá. Está uniendo a sus escogidos, pero Satanás también está uniendo, está trayendo alianzas ecuménicas, pero esos no son los escogidos del Señor. Esos son falsos cuerpos religiosos que han apostatado de la verdad, que se han rebelado en contra de la ley moral de Dios. Pero noten lo que dice el salmista, dice, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Wow. O sea, Dios quiere unirte a ti y a nosotros, que seamos uno, pero que seamos unidos en la verdad, Amén. en los mandamientos de la ley de Dios. Ese es el remanente que Cristo está uniendo en este tiempo. Amén. Esa es la iglesia que Cristo está congregando a nivel mundial. Pero no, Satanás dice no, la verdadera unión es a través de concilios ecuménicos, del Consejo Mundial de Iglesias, del Obispo de Roma, pero todas esas falsas religiones que se están uniendo, todas están atentando en contra de la ley moral de Dios. Sí, y están mal usando lo que se llama el amor, porque ellos dicen que es por amor, pero el verdadero amor se va a demostrar a través de la obediencia a la ley de Dios. Amén. No es un amor loco, no es un amor sin base bíblica. No, hermanos, eso es puro sentimentalismo, ¿verdad? Es decir, es como que una mujer le diga a su marido, yo te amo, pero va y le traiciona. No, por supuesto que no. Con otro hombre. ¿Ese es su amor? Eso no es amor. No, porque de esta manera lo representa el mismo salmista David. Por eso
nosotros le hacemos un llamado a nuestros queridos amigos y hermanos que nos están escuchando en este momento. El Salmo 119, Pastor Pérez, es el salmo que Satanás no quiere que los cristianos lean. Ah, Pero usted está hablando de amor, ¿verdad? sí, claro. Mire lo que dice el salmista David en el mismo Salmo 119. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Amén. O sea, ¿amaba David la ley de Dios? Claro que sí. Y la guardaba, por supuesto. Claro que sí. Y por eso Jesús mismo dijo, yo amo a mi Padre, guardo sus mandamientos porque los amo, y el que esté conmigo, el que me ama a mí, también va a guardar los mandamientos. Amén. Mis mandamientos. Gloria al bueno, Señor. vamos a seguir aquí. Entonces, en estos últimos días se va a demostrar a quién adoraremos a través de a quién estemos obedeciendo. ¿Ok? A quién estemos obedeciendo. Bueno, los ángeles del cielo se deleitan en adorar a Dios Amén. y en obedecer a Dios. Amén, amén. Y en Apocalipsis capítulo 4, usted había leído, había mencionado Apocalipsis 14:7, es un imperativo. No sé si ustedes se dieron cuenta, no sé si ustedes se dieron cuenta ahí, nuestros queridos audiencia allá afuera, de que no es una opción. El ángel dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Porque él sabía que en estos últimos días las grandes multitudes estarían adorando sistemas religiosos, líderes religiosos. Gente se postran delante de líderes religiosos, toman la adoración, le dan adoración y le dan incluso títulos que solamente le pertenecen a Dios. Así es. Solamente pertenece a Dios. Y entonces nosotros estamos presentando aquí lo que la Biblia dice en estos últimos días. Un escrito está. Como digo Jesús, a Satanás, escrito está. Solamente que a Dios adorarás y a Él te postrarás. No hay que postrarse delante de un hombre. Es una blasfemia. No hay que, nuestros pecados hay que confesarlo a quién. A un ser humano. No a un ser humano, sino a quién. A Dios. A Dios, el Padre. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, o sea, Cristo, Amén. es fiel y justo para perdonar de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solo Cristo puede limpiarnos. Amén. Y seguir los mandamientos de Dios, no los mandamientos del hijo de pecado. ¿Verdad? Ok, ahora, en Apocalipsis 4. Versículos 10 y 11. Sí, por favor. Permítame refrescar la mente de las personas nuevamente con el Salmo 103, versículo 20, hablando de los seres celestiales. Dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. En el vocabulario de Satanás, si es que tiene uno, Pastor Pérez, la palabra que más él odia es obediencia. Pero porque precisamente por eso fue expulsado del cielo, por desobediente, por rebelde. Y Satanás odia a todos aquellos que obedecen los mandamientos de la ley de Dios. Usted me hizo una pregunta, fue una declaración. Si tiene Satanás vocabulario, óigame, ha demostrado y demuestra a través de esas instituciones que él está dirigiendo, que la tiene pero bien sofisticada. Oh sí, dice con su sagacidad. Es con astucia. Hará prosperar el engaño en su nombre, porque eso es lo único que hace Satanás. Esa es la naturaleza de Satanás, engañar al mundo entero. Usted se imagina cuán engañoso, cuán grande es el engaño. Hacerle creer a la gente que en honor a la unidad y al amor debemos unirnos todos, aunque sea en la desobediencia a la palabra de Dios. Esa unión no es aprobada por Óigame, el cielo, por por favor, supuesto, no, porque los no. ángeles del cielo adoran a Dios porque se mantuvieron fieles a Él, fieles a su gobierno. Noten lo que dice Apocalipsis 4, 10 y 11. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea, adoran a Dios porque Él es el creador. El mensaje del primer ángel, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y toda la fuente de las aguas. Pastor, el meollo
del mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14 es una advertencia al mundo de volver a la verdadera adoración y específicamente al verdadero día de reposo, el sábado de Jehová. Amén. Porque ese ha sido el mandamiento que describía a nuestro Dios como el Creador. Y no solamente el Creador, es nuestro Redentor. Amén. Como yo le digo a la gente, no fue un líder religioso quien murió por ti. No fue una religión, una institución religiosa que fue clavado en la cruz por nuestro pecado. Fue Cristo Jesús, y a Él solamente es que debemos nuestra adoración. Amén. Note bien en Apocalipsis, hablando de los ángeles también. Ahí, 7:11, léalo, por Dice, favor. y todos los ángeles, ¿cuántos ángeles? Todos los que Todos están en los el ángeles, cielo. los miles y millones de ángeles que hay en el cielo, estaban en pie alrededor del trono. Amén. Y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. El trono de Dios está relacionado con su gobierno, cuya base es su ley. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Amén. ¿Qué usted ve? ¿Qué ve aquí usted cuando se adora a Dios? ¿Qué es lo que hacen sus seres creados? Dice que se postran. Nos está dando a entender la Biblia, vez tras vez, que no debemos postrarnos ante ningún hombre, sino ante ¿quién? Ante Jehová, Ante Jehová. el creador de los cielos y de la tierra. Y aún un ángel en Apocalipsis 19:10 permitió que su siervo, que el siervo de Dios, Juan, se postrase delante de él. Cuando Juan ve al ángel que viene y se presenta delante de Juan, dice que él le adora, dice en el versículo 9, dice 10, dice, me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, no lo hagas, no lo hagas. Yo soy siervo con tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. A Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Aquí Juan relacionó, o el ángel, el postrarse delante de alguien con la adoración. Qué tremenda amonestación es esto. Hay cientos y miles de hombres que permiten que miles y miles de personas se le postren delante de ellos. Eso, de acuerdo a la palabra de Dios, es una blasfemia. Mis amigos y hermanos, tenemos que terminar diciéndote, recordándote, como nos diría Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ojalá que todos nos preparemos para ese gran encuentro con nuestro Dios. Gracias por sus generosas donaciones y sus oraciones que nos permite mantener transmitiendo este programa. Sus donaciones son deducibles de impuestos y pueden ser enviadas a Ministerio El Evangelio Eterno, P.O. Box 15138, West Palm Beach, Florida 33416. Nos pueden llamar al teléfono 1-561-688-2150. Consulte nuestra página web www.elevangelioeterno.org.